Hola. Mire usted, sería fácil decir que el respeto, el placer o el reconocimiento son el motor de este bucle de audio sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es cierto en cuanto muestra la forma, aunque la verdadera causa es el afán de literatura en espiral de aproximar a las letras a cualquier lector que tenga el deseo de disfrutarlas. Así de sencillo surge el sentido cuando es tan claro. El sentimiento quizá está antes, ahí, contoneándose alrededor. Un sentimiento de asombro y curiosidad para leer y para que ya leída la obra quede abrazada a la memoria. Respetando las tres figuras, sentido, sentimiento y memoria, crearé audios de contenido sobre la trayectoria de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, de significado inmenso en la dignidad de las letras colombianas, latinoamericanas y universales. En un sentido temático, los audios estarán estructurados siguiendo las complicadas fórmulas de la sencillez, dentro del espíritu cultural divulgativo que ha venido trazando Literatura en Espiral en función de las posibles lecturas de la obra. Pretendo destacar el valor estético que la obra de García Márquez significa. En cada lectura de las páginas de 100 años de soledad, cada relectura, sean 2, 3 o 10, esta obra nos ensancha con desmesura, nos alarga con presagios, porque la magia y la intuición nos sientan bien. García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, nació en Aracataca, en el Caribe colombiano, que renace una y mil veces bajo el nombre de Macondo, gracias a la extraordinaria capacidad fabuladora de su creador. En este sentido, 100 años de soledad es una obra maestra escrita en español latinoamericano que ha contribuido a la difusión de nuestra lengua y de nuestra identidad, gracias a los cientos de sus traducciones y a los millares de lecturas. La novela fue escrita en 18 meses, entre 1965 y 1966 en Ciudad de México. Según el autor, la idea original surge en 1952 durante un viaje a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre, experiencia que inspiró el libro de cuentos Los funerales de Mamá Grande, publicado en 1954, en el que está integrado el relato Un día después del sábado, donde hace referencia por primera vez a Macondo. Dice: pero ese sábado llegó alguien. Cuando el padre Antonio e Isabel del Santísimo Sacramento del altar se alejó de la estación, un muchacho apacible, con nada de particular aparte de su hambre, lo vio desde la ventana del último vagón en el preciso instante en que se acordó de que no comía desde el día anterior. Pensó: si hay un cura, debe haber un hotel. Y descendió del vagón y atravesó la calle abrazada por el metálico sol de agosto y penetró en la fresca penumbra de una casa situada frente a la estación donde sonaba el disco gastado de un gramófono. El olfato, agudizado por el hambre de 2 días, le indicó que ese era el hotel. Y ahí penetró, sin ver la tablilla: Hotel Macondo, un letrero que él no había de leer en su vida. Bueno, por otro lado, hay una versión acerca de que García Márquez inicialmente le presentó 100 años de soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 dirigía la que en ese entonces era la editorial de vanguardia en lengua castellana, Seix Barral. Pero Barral le dijo, cuenta la historia: yo creo que esa novela no va a tener éxito, yo creo que esa novela no sirve. Sin embargo, García Márquez no paró y ofreció la novela a Paco Porrúa, director de la editorial sudamericana. En un comienzo pensó en titular su novela La Casa, pero se decidió por 100 años de soledad para evitar confusiones con la novela La Casa Grande, publicada en 1954 por su amigo el escritor Álvaro Cepeda Zamudio. La primera edición de 100 años de soledad fue publicada el 5 de junio de 1967 por Editorial Sudamericana de Buenos Aires, a donde fueron enviados los originales por correo divididos en 2 partes. Bueno, esta anécdota es muy conocida, que debido a las dificultades económicas el Gabo no pudo pagar el envío, el primer
el envío completo. La obra está estructurada en 20 capítulos no titulados en los cuales se narra una historia cíclica, ya que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez. Miren, los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias, la fundación y el establecimiento de Macondo. Del capítulo 4 hasta el 16 trata su desarrollo económico, político y social. Los últimos 4 capítulos narran su decadencia y destrucción. Según datos en línea, a la fecha, 100 años de soledad tiene casi 400 ediciones, incluida la primera de 1967. Se ha traducido a casi 50 idiomas y lenguas y se han vendido más de 50 millones de ejemplares. ¡Qué locura! El mundo no sería mundo sin Macondo. Pero ¿cuál es la trayectoria que parte de Aracataca y nos lleva a Macondo? Yo creo que es una trayectoria de desmesura y de magia, y la íntima conexión entre la ficción y la realidad latinoamericana. Usted ha oído decir que los viajes más largos no salen de su origen. Quizás sea así porque la lejanía está marcada por la intensidad de los sentidos implicados. En ese traslado de paisajes alrededor del mismo centro, encontramos la soledad de los pueblos latinoamericanos y la soledad de los personajes macondinos que miran con tristeza la prisa de la fatalidad. Leer 100 años de soledad es uno de esos viajes largos alrededor del propio sentimiento, que se inició el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo costeño del departamento de Magdalena en Colombia, y después de 1000 esfuerzos, derrotas, ganancias y escarmientos, apareció en los sueños de José Arcadio Buendía, otro pueblo costeño situado justamente en los mismos parámetros geográficos de una hojarasca que el mundo entero identifica con el nombre mítico de Macondo. Allí nació aquel día el primero de los 11 hijos que tuvo el boticario y telegrafista del pueblo con la hija del coronel Nicolás Márquez. Le pusieron de nombre Gabriel José, quien desde entonces fue rellenando el cuaderno de ese recorrido que a lo largo de sus páginas intentó transcribir. Los primeros 9 años del viaje del Gao se realizaron por los pasillos de la casa de los abuelos maternos, descubriendo a muchos de los personajes que luego vivirán en las casas que el autor fue construyendo y que ahora se conocen al nombrar sus calles, tan cotidianas ya como los ojos de perro azul o la mamá grande. Otras letras pasaron por Barranquilla, Zipaquirá y Bogotá, configurando con lecturas y escrito las fórmulas de un recorrido redondito que llevará al origen de Macondo. El mapa completo de la aventura quedó descifrado en el momento de manifestar que cada línea escrita era estrictamente colombiana. Los senderos habían llegado empaquetados en los cofres que la tradición oral reserva a los juglares, que son capaces de transformarlos en pasión, en un mundo imaginario, fuera de las reglas que García Márquez nos supo regalar. De tal manera, lo cotidiano se hizo general, lo nacional tomó el carácter continental y de ahí se levantó esta obra universal. 100 años de soledad implica el camino que convierte a un fruto de despensa en obra totalizadora. Que se cuenten las ediciones e idiomas, que se sumen los libros, los países, que se hable de estudios, de aproximaciones a tan humilde origen y expresión tan cotidiana, vislumbrada en un pueblo de Magdalena llamado Aracataca. Ahí se encontrará usted con la magnitud de una leyenda llamada Macondo. No fue este autor el único, ni me atrevo a valorar si el que más creyó en la poesía de su propia historia, la de sus lugares.
Muchas obras contemporáneas hay en las que el diseño mítico es un elemento común y la soledad y el destierro y la angustia vital también, reflejados de manera individualizada o dentro de su microcosmos social. La coincidencia de importantes creadores en representación de variados rincones latinoamericanos, haciendo valer estos y otros elementos, hizo posible que Latinoamérica creara una voz literaria, estética, artística, ideológica. Rulfo, Borges, Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa, Asturias, Carpentier, Sábato. Una lista impresionante de creadores de mundos posibles, de miurgos de la letra, con un criterio unificado sin planificar, sin más motivos que la necesidad y multiplicados con la fórmula del talento. A esta inmensa generación latinoamericana, sumando a las mujeres del boom, silenciadas, Elena Garro, María Luisa Bombal, Rosario Castellanos, Gabriela Mistral, Clary Lispector, Inés Arredondo, Alejandra Pizarnik, invisibilizadas, entre más. Una generación productora de tanta cantidad de palabras maestras, de lo local a lo universal. A esta generación le llegó el reconocimiento a cambio de obras que configuran para siempre la historia de la literatura universal del siglo XX. Al estallido de talento, lamentablemente con poco reconocimiento para las escritoras, le llamaron boom latinoamericano. Y lo cierto es que conmocionó a críticos y a lectores como pocas veces ha sucedido. Fue un cúmulo de calidades y acuerdos no acordados para crear una fuerza que arrolló los prejuicios, hizo algo tan sencillo como una luz de una bola de nieve. Hoy día estamos empapados de una nevada regalada. La libertad estilística y formal creó una o múltiples identidades que, ignorando nacionalismos, sacaron a la vista una poética nacional, autónoma, continental, honesta y universal, basada evidentemente en la experiencia y desde ese punto crecedera. El Nobel otorgado a García Márquez fue considerado en gran medida como un premio a toda esa generación. Cada uno de ellos supo traspasar sus fronteras hablando del continente, marcando la diferencia de su realidad sin explicaciones acobardadas, ni historicistas o justificativas. Se trataba de exponer la realidad dentro de la lógica vivida, etiquetada, si usted quiere, con el nombre de contranovela, o lo real maravilloso, o novela de la dictadura, o existencialista, o realismo mágico en el caso de García Márquez. ¿Qué más da? Las obras latinoamericanas escritas entre los años 50, 60, 70 rompieron el laberinto de la soledad de nuestra América Latina. Gabriel García Márquez configuró su viaje a la semilla a través de un lenguaje propio y unos personajes que mostraban su historia dentro de su propia complejidad social, geográfica, histórica. Con 100 años de soledad, García Márquez volvió a la casa, recuerde, el título de la idea y de los primeros borradores de 100 años de soledad. Volvió a la casa de su abuelo, el coronel, a las vidas contadas y vividas, vívidas incluso, narrándolas a través de un realismo que, independientemente de la forma que lo llamen, no dejará de ser otra cosa que realismo. Eso sí, hábilmente trazado en una espiga en la que convergen ideas, entornos, soledades magnificadas, hiperbólicas, con la ficción. En aquel año de 1967, García Márquez, mediante 100 años de soledad, puso calles, techos y alumbrados a un viaje sin camino. Macondo albergó varias generaciones de personajes, decimos que son 7, y un buen tramo de la historia americana. Vamos a ver si una serie anunciada para la televisión logra crear las imágenes que solo tienen cabida en la imaginación. Vamos a ver si cámaras y pantallas tienen capacidad para seguir los pasos y pasiones de los personajes macondinos. Bueno, ya veremos. Una vez instalados en el mundo macondo, nos da la impresión de viajar a través del tiempo. Un tiempo que en cada lectura,
En cada relectura actualiza el universo latinoamericano, desdobla sucesos a saltos de ida y vuelta, rejuveneciendo mitos y milagros hasta el punto de asumirlos dentro de la propia vida. Los conceptos de magia o fantasía que describen la realidad macondina son ambiguos en cuanto a que aparecen sucesos y situaciones inexplicables. Al ingresar en la magia y en la fantasía, en el milagro tan de lleno, se van asimilando como elementos reales. Si eso es solo dentro o no del texto, dependerá de cada lectura y de cada lector. Tan habituales llegan a ser la magia, la fantasía, el milagro, que se identifican sin remedio con la realidad, ya que no existe una diferencia clara entre espejo o espejismo. Los hechos mágicos, que parecían planificados para conducir al lector, pasan a tener la misma consideración de fábula, mezclándose sin distinción entre la realidad dentro del texto y la ficción. Tal visión maravillada de la realidad americana no deja de ser la manera artística con la que un periodo histórico ha sido reflejado, la estética del tiempo y del espacio en la que se desenvuelven personajes y palabras inolvidables, creadas a fuerza de invocar los espíritus esquivos de la poesía. Escuche el principio de 100 años de soledad y sienta cómo late el ritmo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Se fija? Toda buena novela tiene la cadencia de un buen poema. Cada página no es otra cosa más que un paseo por las imágenes hasta encontrar la intensidad de la poesía. Y ahí están, entre Aracataca y Macondo justamente. Aquí le voy a contar desde que Gabriel García Márquez se traslada a México hasta que se publica 100 años de soledad. Mire, en junio de 1961, Gabriel García Márquez se traslada a México, donde esperaba vivir de la redacción de guiones cinematográficos, pero ante lo árido, usted sabe, se pone a trabajar en revistas de poco alcance y en agencias de publicidad. Se relaciona con personajes importantes en la vida cultural mexicana, como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Fernando Benítez o Carlos Monsiváis. En 1963, Gabo y Fuentes, conjuntamente, elaboran una docena de guiones cinematográficos. García Márquez escribe su primer guión de cine, El Gallo de Oro, basado en un cuento de Juan Rulfo. En enero del 65 aparece en la adaptación cinematográfica de su cuento En este pueblo no hay ladrones, junto a Luis Buñuel, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, entre más figurones. Hasta Leonora Carrington andaba ahí. Decide retomar la literatura y cuenta la leyenda que camino a Acapulco continúa, ¿no?, con ese antiguo proyecto de La Casa y le dedica casi 2 años a lo que será su novela 100 años de soledad. Voy a volver a hacer énfasis en la fecha. El 5 de junio de 1967 se publica 100 años de soledad en Editorial Sudamericana de Buenos Aires y al mes siguiente García Márquez asiste en Caracas al Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana y a la concesión del premio Rómulo Gallegos otorgado a Mario Vargas Llosa. En agosto del mismo año, me refiero al 67, viaja a Buenos Aires, donde su recién novela publicada ha obtenido un éxito asombroso y comienza a tener un reconocimiento internacional y él, como escritor de élite, le lleven premios. En octubre de ese mismo año se traslada a vivir a Barcelona con su familia, donde residió hasta 1975.
Cuando García Márquez nos abre las puertas de su universo narrativo, cuando llegamos a Macondo, a partir de un éxodo o peregrinación, en realidad arribamos a un espacio y a su tiempo para reconocer las verdades más hondas de América Latina. No en vano él asegura ser el más realista de los escritores, pero su realismo mágico, como la crítica ha convenido designarlo, es también una forma de trascender, una historia de desgarros, de soledad magnificada, de tristeza, de insomnio, de olvido, para ofrecernos la posibilidad de conjurar los demonios y celebrar con júbilo el acto fundador de la palabra. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.